Buenas tardes, bienvenidos a La Hora Laboral. Somos Sofía Otoya y Daniel Londoño. Hoy nos centraremos en la interesante discusión sobre un tema que a todos los colombianos nos debería interesar: los acuerdos de formalización laboral. Dichos acuerdos son aquellos suscritos entre uno o varios empleadores y una dirección territorial del Ministerio de Trabajo, previo visto bueno del despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, en los cuales se consignan compromisos de mejora en formalización mediante la celebración de contratos laborales con vocación de permanencia. Estos tienen aplicación en las instituciones o empresas públicas y privadas. Pero bueno, Dani, ahora cuéntanos los objetivos de dichos acuerdos. En primer lugar, te voy a hablar sobre las misiones que tiene el Ministerio con estos acuerdos de formalización. Lo que se busca básicamente es formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral, buscando así una contribución a mejorar la calidad de vida de los colombianos para garantizar el derecho al trabajo decente, mediante la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización del empleo, respeto a los derechos fundamentales del trabajo y promoción al diálogo social y al aseguramiento para la vejez. Los objetivos son básicamente tres. En primer lugar, está hacer eficaz la labor de inspección, vigilancia y control que ejercen las autoridades y las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. En segundo lugar, está lograr la formalización de las relaciones laborales mediante compromisos eficaces de los empleadores, buscando así la celebración de contratos de trabajo con vocación de permanencia. Y en tercer lugar, está contribuir al logro de una relación constructiva y de suma de esfuerzos con los empleadores para fortalecer la vigilancia. Esos son básicamente nuestros tres objetivos que se buscan con estos acuerdos de formalización que promueve actualmente el Ministerio del Trabajo. El no cumplimiento de los acuerdos lleva a sanciones consagradas en la Ley 1437 del 2011. El Ministerio del Trabajo cuenta con el procedimiento administrativo para adelantar las investigaciones y procedimientos necesarios antes de imponer una sanción al empleador, pero en el ejercicio de dichas funciones debe respetar el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa. A continuación les presentaremos los temas a tratar a lo largo de nuestro programa. Estos son nuestros temas. Les contaremos las motivaciones que llevaron a la implementación de estos acuerdos de formalización laboral. ¿Cuál es el origen normativo de estos acuerdos? ¿Leyes? ¿Decretos? ¿Resoluciones? ¿Existe alguna relación entre los recientes tratados de libre comercio firmados por Colombia y los acuerdos de formalización laboral? En entrevista en exclusiva con el Ministro de Trabajo, nos cuenta su opinión acerca de este instrumento. ¿Cuál es la opinión de las empresas acerca de estos nuevos acuerdos de formalización laboral? ¿Cuáles han sido los resultados de los acuerdos de formalización laboral? Aquí les mostramos las estadísticas. Dirigido por Sofía Otoya y Daniel Londoño. Primero, motivaciones de la creación de los acuerdos de formalización laboral. A raíz del creciente problema de informalidad que se denota en el país y de las relaciones desiguales que de este se derivan, se producen los acuerdos de formalización del trabajo. Con estos acuerdos se busca igualar las condiciones de los informales con las de los trabajadores, verificando y velando por que se respeten las condiciones y garantías necesarias para trabajar y evitar abusos de los empleadores, teniendo en cuenta que estos no pagan y reconocen los auxilios, beneficios y prestaciones de sus trabajadores informales. Es necesario concientizar y establecer medidas para las empresas y empleadores para lograr terminar con este problema que solamente trae consigo desigualdad y abusos para quienes son informales. Existe un margen entre el 50 y el 70% de informalidad en Colombia. El sector más afectado por este problema es el transporte y dentro de este, los taxis y transporte de carga. Se calcula que en este sector el 68% del total no cotiza en pensión, lo que quiere decir que son informales. Son cerca de 1.7 millones de personas y 1.15 millones de este total son informales. Segundo, orígenes normativos de los acuerdos de formalización laboral. ¿Cuál es el origen normativo de estos acuerdos de formalización laboral? Muy bien,
Pues para dicho propósito es necesario remontarnos al año 2010, con la expedición de la Ley 1429, la cual buscaba formalizar los empleos, creando incentivos en las empresas que contrataran nuevos trabajadores. De igual forma, se buscaba materializar los derechos laborales de todos los trabajadores. En segundo lugar, encontramos la Ley 1444 del año 2011, por la cual el gobierno Santos decide escindir el Ministerio de la Protección Social, creando así el nuevo Ministerio del Trabajo y el nuevo Ministerio de Salud. Ministerio de Trabajo en virtud del artículo 7 de esta ley y el Ministerio de Salud en virtud del artículo 9 de esta ley. En tercer lugar, tenemos el decreto 4108, emitido por el presidente de la República, en la cual establece las funciones del ministro y viceministros del Ministerio de Trabajo. En cuarto lugar, tenemos la resolución 2272 del año 2012, en la cual se intenta desarrollar los mecanismos por los cuales se deben cumplir los acuerdos de formalización laboral. En quinto lugar, tenemos la Ley 1610 del año 2013, radicada por el Congreso de la República el 2 de enero de este año. En dicha ley se intentó otorgar facultades extraordinarias al Ministerio de Trabajo y en especial al Ministro del Trabajo a sancionar a las empresas que no cumplieran con los acuerdos de formalización laboral. En sexto y último lugar tenemos la resolución 321 de este año, emitida por el Ministerio del Trabajo el 14 de febrero del año 2013. En esta resolución se intenta imponer las condiciones y los requisitos que deben cumplir los acuerdos de formalización laboral. Ahora me encargaré de explicar en detalle cada una de las leyes y cada uno de los acuerdos referentes a los acuerdos de formalización laboral. En primer lugar está el decreto 4108 del año 2011, en el cual se establecen los objetivos del Ministerio del Trabajo, mostrándonos que son la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales de todos los trabajadores, las garantías de los mismos, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente a través de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control, así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. Una de las normatividades referentes al tema es la resolución 2272 del 2012 del Ministerio del Trabajo, por la cual se establecen los mecanismos para el desarrollo de acuerdos de formalización laboral por parte de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Esta resolución deriva de la Ley 1429 y en virtud de su marco jurídico es necesario impulsar la realización de acuerdos de formalización laboral como mecanismo idóneo para la obtención de los fines indicados. En sus diferentes artículos se establecen como temas más relevantes el objetivo de la resolución, el campo de aplicación de los acuerdos de formalización laboral, sus objetivos y sus efectos en los procesos administrativos sancionatorios. El artículo primero establece que la presente resolución tiene por objeto establecer los mecanismos que permitan a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo desarrollar acuerdos de formalización laboral para la generación de empleo formal con vocación de permanencia. En su artículo tercero se establece que los acuerdos de formalización laboral se aplicarán a las instituciones o empresas públicas y privadas. En tercer lugar está la Ley 1610 del año 2013. En virtud de esta ley, se le otorgaron diversas funciones al Ministerio del Trabajo en materia de prevención, coacción, conciliación y mejoramiento en el cumplimiento de la normatividad laboral. Esta ley revistió al Ministerio de Trabajo de sendas facultades sancionatorias para lograr el objetivo propuesto, la formalización en el empleo. En su artículo 3 se establecen las funciones principales de las inspecciones del trabajo y de la seguridad social, las cuales son, en primer lugar, la función preventiva, en segundo lugar, la función coactiva o de policía administrativa, en tercer lugar, la función conciliadora, en cuarto lugar, la función de mejoramiento de la normatividad laboral, en quinto lugar, función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales, del Sistema General de Riesgos Laborales y de pensiones.
Otro artículo que vale la pena rescatar de esta ley es el artículo 13, el cual define acuerdos de formalización laboral como aquellos suscritos entre uno o varios empleadores y una dirección territorial del Ministerio del Trabajo, previo visto bueno del despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, en el cual se consignan compromisos de mejora en formalización mediante la celebración de contratos laborales con vocación de permanencia y que tendrán aplicación en las instituciones o empresas públicas y privadas. Finalmente, en el artículo 17 de esta ley se establece la protección a los derechos irrenunciables del trabajador. Los 11 acuerdos de formalización laboral de que trata esta ley mantendrá a salvo todos y cada uno de los derechos irrenunciables de los trabajadores, así como su derecho a iniciar las acciones judiciales pertinentes. Otra norma relevante es la Resolución 321 del 2013, que establece las condiciones y requisitos para la realización de los acuerdos de formalización laboral de que trata la Ley 1610 del 2013, para la generación de empleo formal con vocación de permanencia. En su artículo segundo, se establecen las condiciones y requisitos de los acuerdos de formalización laboral, que son básicamente 8. El primero es que deben ser impulsados por el director territorial, de oficio o a petición del empleador, las organizaciones sindicales que hagan presencia en la empresa o los trabajadores. Segundo, el modelo de formalización laboral a implementarse en la empresa o entidad deberá ser socializado previamente por parte del empleador con los trabajadores a formalizar, de lo cual se dejará evidencia que hará parte integral del respectivo acuerdo de formalización laboral. Tercero, el documento constará por escrito y debe ser firmado por el director territorial y uno o varios empleadores con la debida representación legal. Cuarto, la suscripción del acuerdo de formalización debe contar con el visto bueno previo del despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección. Quinto, deben contener compromisos concretos en términos de acciones precisas y evaluables, cuyo cumplimiento se pueda constatar mediante la simple verificación de la dirección territorial respectiva. El documento contentivo del acuerdo de formalización laboral establecerá como mínimo la relación completa de los trabajadores que serán contratados bajo el amparo del acuerdo de formalización laboral y que se encuentran vinculados a las actividades de la empresa mediante formas que afecten los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. B. Indicación de la forma y duración de los contratos laborales a celebrarse. C. Fecha de contratación de los trabajadores a formalizar. D. Compromiso de no incurrir en las conductas prohibidas por la Ley 1429 del 2010 y los decretos que la reglamenten. E. El compromiso de constituir pólizas y o garantías eficaces para el cumplimiento de la obligación de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a favor de los trabajadores de conformidad con la ley. F. El compromiso de no vincular trabajadores para el desarrollo de actividades misionales permanentes a través de cooperativas, precooperativas de trabajo asociado u otra forma de tercerización laboral prohibida por las normas laborales o violatoria de los derechos de los trabajadores. G. La manifestación expresa de que el no cumplimiento por parte del empleador de cualquiera de los compromisos establecidos en el acuerdo de formalización dará lugar, de oficio o a petición de cualquier particular que evidencie tal situación, a la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley 1437 del 2011 y demás normas que regulan la materia de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 1610 del 2013. Tercero, relación de los acuerdos de formalización laboral con los tratados de libre comercio. Nos encontramos con el doctor Víctor Delgado, abogado experto en Derecho Laboral e Internacional, quien nos explicará la relación que existe entre los acuerdos de formalización laboral y los tratados de libre comercio celebrados por Colombia recientemente. Hola Víctor, ¿cómo está? Hola Sofía, ¿cómo estás? Y muchas gracias por invitarme. Ahora sí, cuéntanos. Bueno, es muy importante entender esto, pues yo creo que la relación que existe entre estos acuerdos con los tratados de libre comercio nos ayudan a entender el espíritu de por qué es el empleo una plataforma para poder implementarlos. Es importante rescatar que los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Trabajo con este proyecto son altísimos, con el propósito de lograr el tránsito hacia un empleo digno y con vocación de permanencia. El trabajo es la principal fuerza económica de un país, y entre más se logre desarrollar, más podrán avanzar los procesos de industria. Los TLC suponen un reto muy grande para Colombia, partiendo de la base que en materia comercial e industrial, Colombia está en una clara situación de desigualdad, que para poder lograr equipararse, debe hacer más efectivos los procesos implementados por el capital humano y la fuerza de trabajo. Y es así que estos acuerdos suponen una especie de trampolín para poder hacer del empleo un propulsor económico.
¿Hay alguna diferencia entre el TLC celebrado con la Unión Europea y el TLC con Estados Unidos en lo que se refiere a este tema? Básicamente no, la situación es muy similar en cuanto a los procesos para poder mejorar e implementar de forma eficiente ambos tratados, pues, como ya dije, la desigualdad en procesos de industria es inmensa. Esta política se complementa con otras que ha realizado el gobierno, como las concesiones viales de cuarta generación, para que, reduciendo tiempos y costos, se haga del país un escenario atractivo y competitivo. A futuro, ¿cómo ve el país en materia laboral? Ciertamente hemos avanzado y creo que la idea es seguir haciéndolo. Entre más profesionales seamos en lo que hagamos, mejor será para el desarrollo del país. Lo que creo que falta es mejorar los procesos de difusión de estos acuerdos, para que, cuando la gente los conozca, esté en capacidad de implementarlos y exigir su cumplimiento. Cuarto, entrevista en exclusiva con el ministro del Trabajo, Rafael Pardo. El día de hoy nos encontramos con el doctor Rafael Pardo Rueda, actual ministro del Trabajo de Colombia del gobierno del presidente Santos. El día de hoy hablaremos con él acerca de los acuerdos de formalización laboral que actualmente promueve el Ministerio del Trabajo. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Señor ministro, ¿cómo se ha dado esta implementación de estos acuerdos de formalización laboral al contexto actual colombiano? Pues la ley 1610 establece los parámetros y se han establecido resoluciones del ministerio que dan instrucciones a las oficinas de trabajo para el desarrollo de estos procesos. Eso ha tenido, digamos, diverso grado de desarrollo en los distintos departamentos en donde hay oficinas de trabajo, direcciones de trabajo, y pues en muchos ha sido, Valle del Cauca por ejemplo ha sido muy importante, en sectores, tal vez el sector de salud ha sido el que más acuerdos de formalización ha habido, porque prevalecía una situación de informalidad y prevalece una situación de informalidad, y muchos hospitales han sido sancionados con multas por intermediación laboral. Esos hospitales pues han entrado, muchos de ellos, en acuerdos de formalización. Es claro, señor ministro, que este mecanismo se ha implementado a partir del año 2013 con la expedición de la ley 1610 de este mismo año. Para esto es necesario saber cómo ha sido la implementación de este nuevo mecanismo a la realidad colombiana. Quisiera que nos contara cómo se ha dado esta implementación a la realidad colombiana. Pues el acuerdo es un documento en el cual están las obligaciones de la empresa, es conocido por los trabajadores, tiene que ser socializado con los trabajadores. Si hay organizaciones sindicales, con ellos; si no las hay, con los trabajadores. Y es un proceso que se suscribe ante el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, si no hay cumplimiento, pues se imponen sanciones mucho más severas. Ahora, señor ministro, pasando a la órbita del derecho internacional, ¿los tratados de libre comercio recientemente firmados por Colombia tienen alguna relación con los acuerdos de formalización laboral que actualmente promueve el Ministerio del Trabajo? No en la relación de los acuerdos de formalización, sí en el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo. O sea, los acuerdos laborales, particularmente el acuerdo Obama-Santos, que dio pie a la firma en Estados Unidos, en la aprobación en el Congreso americano del Tratado de Libre Comercio con Colombia. En Colombia había sido ya ratificado por el Congreso. Ese acuerdo laboral enfatiza mucho en el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo. Colombia se comprometió a duplicar el número de inspecciones, proceso en el cual hay unas metas anuales que se están cumpliendo, a capacitar los inspectores. Hay un proyecto y una misión de la OIT financiada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos para fortalecer el proceso de inspecciones. Es decir, todo el fortalecimiento de inspección y vigilancia sí es parte de los acuerdos. El desarrollo en acuerdos de formalización es esencialmente una decisión del Congreso de Colombia en la Ley 1610. Señor ministro, y en su opinión, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que ha traído estos nuevos acuerdos de formalización laboral para Colombia? No, yo creo que no trae sino ventajas. Es un procedimiento voluntario, por supuesto, para las empresas. Es un procedimiento que les permite cumplir la ley, y cumplir la ley de manera tranquila, o sea, no estar sometidos permanentemente a situaciones de recurrencia, etcétera, etcétera,
y que permite pues un mucho mejor ambiente laboral, por supuesto, en las empresas donde se han dado. Señor ministro, y en último lugar, ¿usted qué cree que le hace falta a Colombia en materia laboral para finalmente lograr garantizar los derechos de todos los trabajadores en busca de la complementación de esta nueva figura de acuerdos de formalización laboral? No, pues Colombia ha tenido un desarrollo normativo, digamos, importante de acuerdo a lo que son los estándares internacionales, pero obviamente el tema no es solamente de normas, el tema es de cultura, el tema es de educación, el tema es de prácticas, el tema es de modos de producción, y en eso pues hay que estar adaptando permanentemente las normas al trabajo en los nuevos tiempos, que es lo que tiene que hacer un Ministerio de Trabajo, como pretendemos que esté haciendo este Ministerio de Trabajo. Señor ministro, a usted muchísimas gracias por su tiempo y su dedicación. Además, gracias por solucionarnos todas nuestras dudas acerca de los acuerdos de formalización laboral. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, esperamos contactarlos en una próxima oportunidad. Sexto, opinión de dos abogadas expertas respecto a los acuerdos de formalización laboral y las empresas. Pues a mí lo que me parece es que con toda la industria informal que hay y todo, y con todas las pequeñas empresas, ese es un problema serio, porque a pesar de que están prohibidas las cooperativas, la gente sigue utilizándolas con el fin de obviarse todos los gastos laborales que generan los empleados. Entonces, en la práctica me parece un poco complicado, pero sí es lo ideal. Lo ideal sí es básicamente que no existan esas cooperativas. Sí, sin duda. Creo que sí es viable, pero creo que se demora. Sobre todo en pequeñas industrias, en que venían con la mala práctica de hacer todo mediante cooperativas y se quitaban, digamos, toda la carga laboral de ellos. Entonces, cualquier problema con un empleado, el empleado está contratado por la cooperativa, nosotros como empresa no tenemos nada que ver, que es lo que se quiere pues acabar de tajo con esa ley. Desde el punto de vista empresarial, tengo mis serias dudas sobre cómo puede funcionar, porque no veo claro, primero, cómo puede haber una información, que le llegue esta información realmente a las personas que están contratadas de manera informal. Creo que esta información la tienen las grandes empresas, el gobierno, pero todavía no es claro cómo el gobierno va a hacer para que estos empleados se entusiasmen a recurrir a estos mecanismos o forcen a sus patronos a recurrir a estos mecanismos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es un mecanismo que busca apoyar a los empleados en ciudades en donde la informalidad reina, que obviamente no es en las principales ciudades donde está el gran volumen de empleados bajo estas figuras. Entonces, creo que es muy difícil también que esas ciudades intermedias, ciudades remotas, se entusiasmen a buscar una nueva figura de la legalidad, porque eso obviamente implica mayores costos de operación. Tengo mis muy serias dudas sobre el funcionamiento, sobre la aplicabilidad real que va a tener esta figura en el país. No creo que tenga un nivel de éxito alto. Séptimo, conclusión. Hemos llegado al final de nuestro programa La Hora Laboral.
Tenemos aquí presentes a nuestros invitados especiales para hacerle una serie de preguntas con respecto a los acuerdos de formalización laboral, a modo de conclusión. Doctor Delgado y doctor Piñeros, gracias por acompañarnos. En primer lugar, me gustaría saber cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas que traen estos acuerdos de formalización laboral. Bueno, en cuanto a las ventajas que tienen estos acuerdos, encontramos como tal que todos los abusos de los empresarios, de las grandes empresas y grandes superficies se van a ver atenuados o reducidos en su totalidad, ya que se están garantizando los derechos debidos de los trabajadores y sus plenas garantías. Y en cuanto a las desventajas como tal, son que estos acuerdos como tal no son tan conocidos y se necesita una mayor promoción por parte del Ministerio para suscribir pues una mayor cantidad de estos tratados o estos acuerdos con los empleadores como tal. Ok, muchas gracias. Y en segundo lugar, doctor Delgado, me gustaría saber usted cómo ve la proyección a futuro de este nuevo mecanismo de formalización laboral que promueve el Ministerio. Pues a futuro el tema es bastante gris, en la medida que el Ministerio, por decirlo así, no se ha puesto las pilas en lograr que la gente conozca y se empape de estos acuerdos de formalización laboral y logre que las empresas puedan ejecutarlos, porque si bien es una muy buena medida, si la gente no los conoce y no tiene la capacidad de poder decirle a su empleador: yo quiero un contrato de trabajo, yo quiero trabajo formal, las empresas pues nunca van a estar en la capacidad y nunca van a tener el interés de promover este tipo de relaciones. Entonces, en la medida que los trabajadores se puedan empapar de estos y puedan conocerlos, el futuro va a ser mucho mejor. En tanto la situación no cambie y siga en una situación de desconocimiento por parte de los trabajadores, el panorama va a seguir siendo tan gris como es ahora. Bueno, ahora sí hemos llegado al final y muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa La Hora Laboral. Somos Sofía Otoya y Daniel Londoño.